restos del expresidente argentino Carlos Menem fueron sepultados junto a su hijo Carlos Menem Jr. Vamos a tomar contacto a esta hora con Iván Pérez Sarmenti desde el cementerio en la capital de Argentina para que nos cuente más detalles. ¿Qué tal? ¿Iván? ¿Qué tal, Viviana? Muy Sí. buenas tardes. Nos encontramos en el cementerio islámico de la localidad de San Justo. Sí. Viviana, ¿me escuchas? Sí, muy buenas tardes. Te escuchamos. Estamos en el cementerio islámico de San Justo, justamente en las afueras de Buenos Aires. Aquí acaban de terminar las exequias del expresidente Carlos Saúl Menem. Acaban de retirarse los familiares y allegados que han participado de este entierro. Y a mis espaldas se puede ver lo que es la tumba del expresidente con las coronas de flores. Allí ha sido enterrado el expresidente que gobernara la Argentina entre 1989 y 1999. Allí descansa junto a su hijo Carlos Menem, quien falleciera en 1995 después de estrellarse con el helicóptero que él piloteaba en circunstancias que son dudosas y que la justicia investiga, y que, por ejemplo, la ex esposa del expresidente Zulema Yoma dice que se ha tratado de un atentado. Él ha sido enterrado aquí bajo el rito musulmán, a pesar de que él durante su vida ha profesado la religión católica. Recordemos que para ser presidente de la Argentina en 1989 debía ser católico, porque la constitución que regía en ese momento establecía que el presidente debía ser católico. Luego, con la reforma de 1994 que él propició, esa cláusula fue abolida, pero él siguió profesando ese culto, pero ha sido enterrado aquí bajo el rito musulmán. Hemos visto cómo se leyeron pasajes del Corán y luego se lo ha enterrado allí bajo el rito musulmán, que establece, por ejemplo, entre otras cosas, que la cabeza de la persona que ha fallecido debe mirar hacia la Meca. Por eso justamente se ha cumplido con todo ese rito. Aquí ha estado su ex esposa, su hija, Zulema, sus nietos, también su hijo Carlos Nair y varios allegados. Incluso hemos visto algunos exfuncionarios de su gobierno, como Alberto Kogan, quien fuera el secretario general de la presidencia durante su gobierno. Todos ellos han estado aquí luego de que terminara el velorio que se llevó a cabo a partir del domingo por la noche en el Salón Azul del Senado de la Argentina, en el Congreso. Desde la capital hasta aquí, con un viaje de alrededor de unos 40 minutos, el cortejo fúnebre llegó y se realizó esta ceremonia, que ha sido mucho más íntima que la que hubo en el Congreso. Por ejemplo, aquí no participaron funcionarios del Gobierno Nacional. Así como en la noche del domingo se vio al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta recibir el cuerpo, aquí no se ha visto presencia de funcionarios del Gobierno Nacional, sí quienes habían formado parte de su gobierno. Y así acaba de culminar el entierro del expresidente Carlos Saúl Menem. Viviana. Sí, Iván, obviamente Carlos Menem, podríamos decir, es un personaje fundamental dentro de la historia reciente argentina. Además, también muchos años que estuvo en el poder, con características ahí bien personales de su propia personalidad, podríamos decir. Esto se da en un contexto además también de pandemia. Entonces, ¿cómo se dio el proceso? ¿Cuáles también los análisis, los debates, las discusiones que se dan en torno a la figura y el legado de Carlos Menem? Bueno, es muy curioso lo que ha sucedido. Primero, por el contexto de pandemia, razón por la cual todos quienes han participado, incluso los periodistas que hemos estado aquí, que nos han permitido ingresar al predio de este cementerio, estamos con el tapabocas, y también se ha realizado el velorio en esas condiciones. Por eso hemos visto a su hija, Zulema Menem, quien ha oficiado un poco como anfitriona de todas las exequias, siempre estar con el tapabocas. Por otro lado, hay que decir que ha sido una presidencia muy controvertida. Mucha gente destaca su presidencia, otra gente cree que han sido uno de los años más oscuros de la historia reciente de la Argentina. Y también hay muchos funcionarios y políticos que han nacido bajo la venia de Carlos Menem. Por ejemplo, el actual embajador de Brasil, Daniel Scioli, quien fuera candidato a presidente en las elecciones anteriores hace tan solo 4 años, comenzó su carrera política de la mano de Carlos Menem. Muchos funcionarios que hoy están en el gobierno comenzaron su carrera o formaron parte del gobierno de Carlos Menem, como también formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual incluso el expresidente Mauricio Macri también lo recordó a Carlos Menem. Es decir, que más allá de los partidos políticos y de lo controvertido o exitoso que haya sido, según quien lo mire, su presidencia, muchos de los personajes del arco político actual le deben parte de su carrera a Carlos Saúl Menem, y
por eso se lo ha recordado de esa manera. La gran mayoría de los personajes públicos de la Argentina han elegido recordarlo desde el lado del cariño y dejar de lado la parte política, que quizás es un poco más polémica. Pero sí hay un dato que no es menor, que la ciudad de Río Tercero, donde se produjo una explosión que investiga la justicia y que se presume que Carlos Menem podría haber sido el máximo responsable de eso para ocultar el contrabando de armas, una de las causas que él ha afrontado durante su vida, ha decidido no plegarse al duelo nacional de 3 días porque dijeron que en esa ciudad lo habían declarado persona no grata hace unos meses y que esa ciudad no iba a rendirle ningún homenaje, que no iba a hacerlo en contra, pero que no iba a poner la bandera media asta ni cumplir ninguna de las acciones que se hacen cuando fallece un expresidente. Estos son algunos de los datos de color que le suman a este entierro de un personaje que, más allá de que se lo haya querido o se lo haya odiado o se lo haya visto con distintos ojos, ha sido central en la historia de la Argentina. Recordemos que es uno de los presidentes que más años ha gobernado la Argentina. Exacto. Estuvo 10 años, 6 años en su primer mandato, luego con la reforma de la Constitución accedió a su segundo mandato por otros 4. Perfecto, Iván, muchísimas gracias por este reporte y esos detalles también tan fundamentales para entender lo que es la figura de Carlos Menem en la historia política de Argentina. Muchísimas gracias.